El Ministerio de Curación, capítulo 5, parte 2. La curación del alma, grabación 921. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, muy buenos días para todos los hermanos. Bienvenidos a este momento muy especial que el Señor nos regala. Voy a invitar a los presentes para que sin más preámbulos elevemos una oración, invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial, pongamos nuestras vidas bajo su control y cada uno de los motivos de oración que en esta mañana ya se han presentado, y de especial manera que seamos susceptibles de ser guiados y dirigidos por su Espíritu y por su palabra en el día de hoy. Te agradecemos, Señor, una vez más el concurso de las agencias divinas que has puesto en ejercicio en favor de esta humanidad, aún de todos aquellos que la Biblia pues registra como malos. Dice tu palabra, el sol sale para buenos y malos, y para justos e injustos hace llover. Te agradecemos por ese corazón generoso que, teniendo en cuenta la necesidad y la angustia de la humanidad, tiene hoy respuestas para ella. Solo y sencillamente, Señor, que nos ayudes a hacernos eco del deseo ardiente que hay en tu vida por esta humanidad, y nos ayudes a ponernos en una situación y en un sitial tal que tú puedas verdaderamente ayudarnos y entonces presentarle al mundo una solución en esta hora. Acompáñanos y dirígenos al estudiar tu palabra. Permite que sea la voz de Jehová y no la de un servidor la que se manifieste en esta hora, que sean claros ante nuestra conciencia los dichos de Jehová. Danos tu bendición y tu compañía y perdona todos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos, oh Padre Celestial. Amén. Leo de Proverbios capítulo 1. El versículo 20 de Proverbios 1 dice de la siguiente manera: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Versículo 22, pregunta, está hablando la sabiduría, está levantando su voz en los diferentes lugares, está clamando no solamente en los principales lugares de reunión, y no solamente a través de esta red, a ver qué conciencia logra despertar, pero la sabiduría sigue clamando en todos los rincones de este mundo, porque hay dolor en el corazón de Dios. Al ver a los hombres de continuo solamente al mal, eso muy pero muy afianzado y matizado en su mente y en su corazón, el Padre Celestial tiene dolor y todavía tiene sus instrumentos, tiene sus mensajeros, tiene su voz, su llamado, su invitación, su advertencia por este mundo, esperando pacientemente que los juicios de Dios que ya caen sobre esta tierra también se conviertan en una voz que despierte al pecador. Y esa sabiduría que clama se refiere al pecador y a todos nosotros de esta manera. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Yo me pregunto al consultar estos pasajes de la Biblia, si pudiera emplearse un lenguaje y pudiera utilizarse expresiones, ¿verdad?, que apelen tanto a la conciencia y a la razón de los hombres acerca de ese llamado que el Señor nos está haciendo. Lo presenta de la manera más atractiva, casi que en calidad de ruego, implorando. El Señor presenta sus razones, dice sus dichos, sabe que el hombre sin Dios no es absolutamente nada. Y entiendo perfectamente el clamor de los padres hoy por sus hijos, ¿no? Las oraciones que se elevan.
Es casi que el común denominador de nuestros hogares cuando uno pasa por ahí, que los padres se acercan para decirle, ore por mis hijos. Yo acabo de palpar una situación en Supía bien interesante en este sentido, trágica y dolorosa, y la he traído en el seno de mi alma para poder presentarla como oración al Señor. Pero todo es lo mismo, hermanos, todo es lo mismo. El diablo ha golpeado los hogares. Perdón, y me llama profundamente la atención. Hace mucho tiempo leí un titular de un artículo de la revista Times de 1991, donde hablaba de la agenda de Satanás para este mundo. Y ahí se manifestaban y se planteaban algunas, digamos, de los puntos que eran la agenda de Satanás. Y a mí me asombró tanto, ¿no? Y veo el cumplimiento de eso, increíble. Parecía como si fuese una profecía, que todo estaba encaminado para destruir a los niños, para destruir a la juventud. El diablo ha querido tocar a la niñez y la razón principal que sostenía después de cada uno de sus acertos era que si lograba destruir a la niñez de hoy, tendría asegurada la humanidad del mañana. Así que sus estrategias estaban profundamente encaminadas hacia ese blanco. Y hoy vemos cómo se ha cumplido todo eso, ¿no? Entonces hay clamor en el seno de las familias, hay un dolor en el corazón de los padres, hay una tragedia en la sociedad, hay una descomposición y una inmoralidad total. Los hijos de Dios deberíamos estarnos moviendo ya en esta hora decisiva, en favor pues de Dios, para tratar entonces de presentar el mensaje de salvación y hacernos eco, repito, de este clamor de Dios que está en el versículo 22 de Proverbios 1. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo que estamos estudiando? Esta es la segunda parte del capítulo 5 del Ministerio de Curación, la curación del alma. Y yo he querido apropiarme de estos textos de Proverbios capítulo 1, sobre todo el que se refiere a la sabiduría, para tratar de recapitular de alguna manera y de hacer una síntesis de lo que hemos venido dialogando, estudiando y discutiendo a través de los capítulos previos de este libro, El Ministerio de Curación. Y el primer punto al cual quiero señalar es el que tiene que ver con las medidas de prevención. Yo quiero que por favor no olvidemos esto. La salud, bíblicamente hablando, siempre se ha presentado en términos de prevención. Hoy en día la medicina moderna utiliza el término, ¿no? Y habla de una medicina preventiva. Bueno, Dios se anticipó hace tanto tiempo a eso, cuando Él consideró de antemano la tragedia que iba a venir como consecuencia del pecado. Siempre Dios ha presentado las condiciones para que el hombre, hermanos queridos, no degenere en esas experiencias de sufrimiento y dolor que nosotros vemos hoy por hoy. Así que la medicina preventiva, los elementos preventivos, la salud preventiva, como querramos nosotros llamarle y considerarle, simple y sencillamente el primer asomo que en este sentido la palabra de Dios da a considerar. Yo recuerdo que hace unos días atrás leímos el texto de Éxodo capítulo 15, versículo 26. Que dice de la siguiente manera: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bueno, una persona que tenga una mínima consideración y respeto por sí misma, siempre obraría teniendo en vista lo siguiente: la causa y el efecto. Muchas veces nosotros de manera imprudente estamos sentando las bases de la enfermedad y las bases de la degradación consiguiente y las bases del sufrimiento y de dolor que de alguna manera tendremos que experimentar en la vida, si somos conscientes que el efecto se sigue a la causa. Entonces, con tanta luz que hay en la palabra de Dios, deberíamos aprender en esta hora que si le damos las condiciones debidas a nuestro cuerpo, si atendemos debidamente los reglamentos que Dios ha establecido, no cediendo en aras de la complacencia, no cediendo en aras de gratificarnos y de complacer el gusto, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, esta maquinaria viviente se mantendrá bajo el control y la dirección de Dios, y la persona que se sujeta a las recomendaciones del cielo en muy buena condición, porque la voluntad de Dios no es nuestro sufrimiento. Recordemos, amados, yo deseo que tú tengas salud, así como prospera tu alma. De manera que podríamos decir en esta hora que el sufrimiento y el dolor que impera hoy, aún dentro del pueblo de Dios, es simple y sencillamente porque se ha desconocido este aspecto de la voluntad de Dios que tiene que ver con la medicina preventiva, con los elementos de prevención que Dios ha dejado escritos en su palabra. Hermanos, y así como Dios ha establecido también algunos mecanismos para proteger la tierra y el suelo, y se los reveló al pueblo de Israel, dándoles a conocer a ellos algunas de las técnicas que tendrían que ver con el manejo y el control del suelo, lo que es la agricultura y la ecología, y convirtieron a ese pueblo verdaderamente en una luz para este mundo, en un pueblo supremamente bendecido. De la misma manera Dios ha querido establecer y cuidar y encargarse y recomendarnos e iluminar nuestra mente con lo que tiene que ver para que nosotros nos mantengamos en buena condición y en buena forma. Y esta recomendación de Éxodo 15:26 tiene que ver con eso. Estoy leyendo del libro El deseado de toda la gente, de la página 764. Aquí dice lo siguiente en una nota que viene a continuación del texto de Éxodo. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Tanto quisiera yo, hermanos, o más bien el Señor, que le diéramos credibilidad hoy a este punto. ¿Cómo necesitamos nosotros entender el asunto de la prevención? Si no dejamos que nuestra vida se guíe por estos parámetros, no solo recogeremos y cosecharemos el dolor, sino que deshonraremos a Dios, pues nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, e inevitablemente nos acarrearemos dolores y sufrimientos. Cada que nosotros pasamos junto al lecho de un enfermo, pensemos en esto. Pensemos en la condición a la cual va a llegar la humanidad y podríamos llegar nosotros, sin excepción, si no somos cuidadosos en este aspecto. Hay una cosa a mí que me parece como una locura, casi demencial. Es más bien un absurdo que un hombre fume para desarrollar unos años después un enfisema pulmonar y verlo en una condición tan terrible como es no poder oxigenar adecuadamente esas vías aéreas superiores que Dios dejó establecidas en nuestro cuerpo, que una persona consuma alcohol para desarrollar cirrosis, que una persona consuma grasa para ser luego
un hipertenso y tener ateromas en sus arterias, que una persona no haga un balance adecuado de los alimentos para luego tener una enfermedad tan insidiosa como la diabetes, y luego verse expuesto a la insulina permanente y luego desarrollar una insuficiencia renal o qué sé yo, hermanos, tantas cosas que se derivan de todo esto que son el común denominador de la sociedad y que sencillamente el pueblo de Dios podría anticiparse a ello si fuésemos muy cuidadosos con las recomendaciones que Dios nos ha dejado estipuladas en su palabra. Mis hermanos, Elena White dijo, más vale una onza de prevención que una libra de curación. Nosotros deberíamos ser un pueblo que en este sentido se mantuviese a la vanguardia. Un pueblo, hermanos, que fuese la luz de este mundo. Deberíamos ser cabeza, como dice Deuteronomio 28, y no cola. Cuando nosotros nos veamos expuestos a la enfermedad, pensemos de manera reflexiva, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo debo reestructurar mi vida en aras de poder mantener la misma en buena condición? Aquí dice que Cristo le dio instrucciones a Israel y son las mismas que se deslizan hasta nosotros. Instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y les aseguró, quitará Jehová de ti toda enfermedad, una promesa. Luego dice, cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo en sus tribus enfermos. Y el párrafo siguiente sostiene, estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Y luego dice Elena White, al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de ser hallados como colaboradores de Dios también en este aspecto. Prevención. Prevención. Yo no sé si el pensamiento, que es la base de la medicina convencional, que surgió de la mente de Hipócrates y que se conoce hoy por hoy como el principio hipocrático de la medicina ortodoxa, se aplique en esta instancia. Pero creo que tiene que ver con este punto y creo que tiene que ver también con la curación de la enfermedad en la eventualidad de tener que pasar por ella. En otras palabras, el principio hipocrático es preventivo, pero también habla de alternativas terapéuticas, obviamente como implemento curativo. Dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hermanos, ¿cuántas enfermedades están entrando por la boca? Hace años atrás, unos científicos norteamericanos hicieron una investigación. Yo no sé cuántos de las muestras de la población en general tomaron. Ese aspecto lo desconozco hoy por hoy. Pero sencillamente después de haber hecho el estudio, después de haber hecho la investigación y de haber llevado esto a la profundidad, salió a la luz pública el resultado que arrojó eso. Ellos hablaron acerca de 9 causas de mortalidad en el mundo, repito, sostenido por el aval de la investigación científica. Y creo que en eso también podemos detenernos a considerar nosotros, porque la ciencia debidamente anclada a la revelación puede traernos a nosotros muchas respuestas. Entonces, al hablar de las 9 causas que tenían que ver con la mortalidad en el mundo, yo me asombré cuando encontré a la cabeza de todas ellas 2 aspectos, 2 que se reñían en el primer lugar.
estaban ubicadas en el primer lugar. La mayor causa de mortalidad en el mundo, asómbrense ustedes, era la dieta errónea y la vida sedentaria. Tenía mucho más que decir estos dos aspectos que los accidentes, que el consumo de drogas ilícitas, que los accidentes y yo no sé cuántas otras cosas más que se me escapan en este momento fueron planteados en esa lista negra de las 9 causas de mayor mortalidad en el mundo. La primera, repito, dieta errónea y vida sedentaria. ¿No es eso lo que nos ha dicho hace 6,000 años el Señor? ¿No fueron esas las condiciones que Él previó cuando dejó Génesis 1:29 y fijó el lugar donde había de vivir Adán y Eva y estableció también el trabajo que habían de ejecutar? Y a nosotros parece que se nos ha olvidado el asunto. Y sería bueno que hoy aterrizáramos un poco estas ideas, hablando acerca de la prevención. Y yo invitaría a la hermandad en general para que seamos cuidadosos con el asunto este de la alimentación, mis hermanos. Si se reveló algo en 1848, si se reveló algo en 1854, si la visión general vino en el 5 o 6 de junio del 63, si se repitió en el 65, y si el Señor clamorosamente lanzó otro ruego a su pueblo en el 71, 5 revelaciones previas al mensaje de la educación de 1872 y previas al mensaje de la justificación por la fe del 88. Eso está hablando a gritos. Y por momentos pareciera que los adventistas del séptimo día somos un pueblo sin luz. Elena White dijo, y yo me quiero hacer como repetitivo en este asunto, tengan cuidado con los productos refinados. Utilicen más la harina burda, consuman el pan de harina integral. Ojo con las grasas de origen animal. Tengan cuidado con el aseo y el orden. Y las bebidas cafeinadas o las bebidas como el té, como el alcohol, deben proscribirse del estilo de vida del remanente. Y si Dios habló de esas cosas, sin visos de ciencia, sin entrar en discusiones de tipo técnico, sin hablar en profundidad como nos habla a nosotros la metodología científica, el hombre de fe acepta ciegamente cada una de esas recomendaciones. La visión de 1863 quería no solamente darle un sitial, pero bien de preferencia al pueblo adventista con un mensaje de salud y una filosofía de vida enteramente distintiva, sino que Dios se proponía de esta manera que su pueblo gozara de las mejores condiciones y que tal vez de ellos, hoy por hoy, hermanos, se lograra también consignar en las páginas de la historia, como se dijo del pueblo de Israel antaño, no hubo en sus tribus enfermos. Pero increíblemente nuestros planteamientos de salud, los que más queremos, y aquellos a través de los cuales queremos propalar estos mensajes, nos hallan a nosotros, en primer lugar, en una incoherencia increíble, enseñando una cosa y decantando por otra. Porque yo no puedo marginar de esto que estoy discutiendo la experiencia que vivía con casi el grueso de las señoritas en la Fundación Vida Superior cuando estuve ahí. ¿Cómo le enseñábamos a las personas a mantenerse al margen de los fármacos y de los medicamentos químicos? Y sin embargo, cuando sobrevenían los dolores tipo cólico, por esta situación que es típica de las mujeres, las veíamos recurrir con prontitud a los analgésicos de farmacia. Entonces me parece que hay una distorsión en la mente nuestra, hermanos. ¿Cómo le enseñamos a las personas una cosa
y cómo nosotros procedemos de otra manera. Ahora vamos a suponer que haya en alguna ocasión muy aislada, alguna excepción porque somos imperfectos. Pero cuando esto se convierte en la constante de mi vida, en el patrón que tiene que ver y que fija mi estilo de vida, siento yo que hay una cosa en la mente que no anda bien ni está bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Hay que hacer ajustes en ese sentido. Deberíamos ser estrictamente coherentes y dar evidencias conclusivas en este sentido que le hemos creído al Señor, mis hermanos. Medicina, salud preventiva, sigue siendo la oferta de Dios para nosotros hoy. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y no olvidemos, según el estudio que revelaron los científicos norteamericanos años atrás, la primera causa de mortalidad en este mundo es la dieta errónea y la vida sedentaria. ¿Estaremos los adventistas del séptimo día incluidos dentro de la lista? ¿Cuántos estarán pasando a la eternidad simple y sencillamente porque no le dieron atención fina a estos puntos? ¿Se honra o se deshonra a Dios? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué propósito tiene nuestra vida aquí? ¿Ha dejado Dios luz? ¿Tiene recomendaciones para nosotros? ¿Ha sido expreso y categórico al manifestarlas? ¿Se ha acompañado todo eso de su indisputable amor? Dios no nos quitaría ni nos negaría nada que fuera para nuestro bien. Dios, mis hermanos queridos, no proscribiría nada que fuese una bendición para nuestra vida, pero de una manera anticipada ha querido mantenernos a nosotros, para los que caminamos por fe y no por vista, dentro de aquellas cosas sencillas, pero que son tan cercanas a los procesos biológicos que Él con tanto esmero y con tanta consideración y con tanta sabiduría fijó en el organismo viviente. Prevenir es mejor que curar. Segundo aspecto. Dice el siguiente párrafo, de aquí vamos a derivar el segundo aspecto. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. En otras palabras, mis hermanos, si la prevención es el primer aspecto, la curación es el segundo, porque la paga del pecado es muerte. Los procesos degenerativos nos dejarán muchas veces a merced de la enfermedad. Y Dios también ha querido anticiparse a todo ello. Vivan de manera preventiva, pero si por alguna razón, qué sé yo, hermano, marcados por un marcador genético, o porque sencillamente somos seres humanos y cometemos imprudencias, o sencillamente porque es una ley que la paga del pecado es la enfermedad y el dolor, entonces Dios se permitió en su longanimidad dejar también establecido en su palabra aquellos elementos que debidamente utilizados en forma terapéutica, diríamos, nos ayudarían a recobrar la salud. Pero son tan sencillos, ¿no?, que cuesta creer en ellos. Son tan baratos, pero nosotros nos hemos dejado guiar por una ley que si no tiene precio, no tiene ningún valor. Y muchas veces, de paso les digo, por eso hay que cobrarle a la gente nuestros servicios de salud. Porque si no se les cobra, entonces estiman y justiprecian más aquello que les da el mundo y por lo cual se encarece cada día más acceder a los mismos. Si se lo regalamos, no se aprecia. Pero son sencillos
son gratis, son baratos, son razonables, están al alcance de todos, son inocuos, no tienen efectos colaterales, no hacen daño, debidamente implementados, devolverían la salud aún al peor de los transgresores, porque Dios en su misericordia es estrictamente imparcial, quiere el bienestar de todos, ama a este mundo y no hace acepción de personas. Elena White dice, debemos enseñar a otros, debemos enseñar, recuerden, educar, instruir. Más adelante dice, Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica, han de enseñar a la gente a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y luego pregunta, ¿pero esta la obra que están haciendo? Y aquí dice, debes enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza. Repito, hermanos, para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder, porque la misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, a los imposibilitados y a los afligidos a echar mano de su fuerza. ¿Cuál es el recurso entonces que Dios dejó para atender el dolor de esta humanidad? Yo no quiero entrar a discutir el papel que tienen las drogas de farmacia o los fármacos en este aspecto. No quisiera pues llevar nuestra mente tampoco a un extremo. Yo me imagino que habrá momentos en los cuales habrá que permitirse este cierto tipo de cosas, ¿no? Pero no quisiera entrar a discutir ese asunto. Tal vez no soy autoridad en la materia, pero lo que debemos nosotros resaltar en esta hora es que para todo tipo de padecimiento y de disfunción en nuestro cuerpo, las medidas que Dios dejó como elementos curativos son seguras. Hermanos, el ministerio de curación puesto en las manos de un pueblo que no ha apreciado debidamente esta luz. ¿Cuántos hemos ignorado los trazos de este libro por años? ¿Cuántos hemos querido acercarnos a la manera nuestra al dolor de la humanidad? Y como les decía en la grabación pasada, nos hemos dedicado sola y sencillamente a dar comentarios, a hacer diagnósticos, cuando no tenemos las bases para ello, y a prescribir, a recetar y a recomendar y hasta a vender un montón de productos en tiendas que nosotros establecemos con otros objetivos tal vez, porque son el trasfondo, fines pecuniarios y hasta económicos. Bueno, yo no puedo juzgar a nadie, pero sería bueno que el pueblo de Dios revise sus motivaciones y su corazón en esta hora. Nosotros deberíamos preguntarnos de manera reflexiva y profunda, ¿qué es mi vida en términos de prevención? ¿Qué es mi vida como proyección a la humanidad enferma? ¿Cuál es la convicción que el cielo me está dejando para poder ayudar a los que se acercan a mí buscando por lo menos dirección en este sentido? ¿Estoy seguro y convencido de lo de Dios? Eso es lo que forma la base de mi proyección hacia la humanidad. ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿O tengo una cierta ambivalencia mental y una cierta dualidad
que me permite moverme de forma muy flexible entre las cosas de Dios y las cosas de la farmacia y de este mundo. Bueno, yo no lo sé, ¿no? Yo no lo sé. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe ciega? Que creen, hermanos, que creen a ciencia cierta que lo de Dios es. Si en algún aspecto nosotros no deberíamos volvernos laxos, creo yo, es en este sentido. Nosotros podemos flexibilizar tal vez otras cosas, tratar de mantener como un equilibrio en este asunto, pero creo que aquí en este aspecto, hasta donde se pueda, deberíamos mantenernos en lo del Señor y hacerlo por fe y dejar los enfermos en las manos del Señor. Pero cuando nos llega una situación tan difícil como un paciente con cáncer, comenzamos inmediatamente a vacilar. Yo recuerdo a aquella mujer, esta no era adventista, estaba yo recién accidentado, llegó a instancias nuestras para poder ayudarme con la terapia física. Y obviamente ella tenía sus intereses de por medio porque cobraba bastante por cada visita y cada terapia. Pero de por acá en Colombia del Norte, un centro pionero en esta cuestión de la salud preventiva y con los remedios naturales que Dios aconsejó, me mandó una recomendación. Y la recomendación era, díganle a Diego que meta los pies en agua caliente y en agua fría. Y que haga ese cambio, esos baños de contraste, esos pediluvios. Vamos a estimular ese cuerpo, vamos a estimular las corrientes sanguíneas, vamos a estimular las corrientes nerviosas. Vamos a hacer esto, un paso de fe. Y empezamos con el tratamiento. Y no bien habíamos avanzado muy poco, cuando un día la mujer se quedó sola conmigo. Ella tenía todo lo que era la estructuración de la universidad y los grados de escolaridad que le permitían entonces tener un título en fisioterapia, hermanos. Y yo bajo esa formación que había tenido en mi vida antes de todo esto, pues lógicamente, estimaba que eso era. La mujer se me acercó y me dijo, Diego, ¿usted espera resolver un daño neurológico tan severo con bañitos de agua caliente y frío en los pies? Y tengo que confesarlo hoy, tal vez con vergüenza. Terminó mi fe y mi convicción al respecto. Saqué los pies del agua caliente y del agua fría. Se acabaron los contrastes y el pediluvio y la hidroterapia. Y abandoné esa experiencia por largo tiempo. La voz de un hombre pudo más en mi sentir que la recomendación de Dios. ¿Dónde estamos nosotros hoy en este sentido? ¿A dónde vamos cuando enfermamos o cuando vienen los enfermos a consultarnos? A pedir orientación, porque nosotros no somos sino médicos, tal vez, si me permiten el término, en el orden divino diría yo más bien como orientadores en ese sentido. Y deberíamos tener un grado de responsabilidad en el corazón para poder encarar estas situaciones de manera que no la hagamos, sino sola y sencillamente en el temor de Dios. Dios ha dejado mecanismos en la naturaleza para ayudar al cuerpo a responder, porque Él mismo que lo diseñó y lo creó, ha puesto en el organismo las condiciones para luchar contra la enfermedad. Lo que hay que hacer es darle al cuerpo entonces la mejor situación para que tenga las condiciones y sobreponerse a las diferentes etapas de la vida donde la salud se va y la enfermedad nos golpea. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores
desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿A qué ciencia se refiere aquí entonces? No es la ciencia de la revelación de Dios. No es la ciencia de los postulados divinos para ayudar, bendecir y salvar a esta humanidad. No son los elementos que brotan del corazón de Dios, que sabe cómo responder de manera concreta y auténtica al drama que vive este mundo. Y la simpleza al responder a los mismos, yo diría que no es sencillamente el patrimonio de los incrédulos, ni de aquellas iglesias que hemos llamado caídas y las hemos ubicado dentro de iglesias sin luz y como hijas de Babilonia, sino tal vez dentro de nosotros mismos y de nuestros hogares, cuando hemos aborrecido la ciencia de Dios. ¿Qué hacemos cuando enfermamos? ¿A quién vamos, hermano? Cuando se presenta la enfermedad, ¿a quién vamos? Seamos sinceros, ¿a quién recurrimos? ¿Cuál es el primer clamor del corazón cuando aparece el dolor? Cuando aparece el síntoma, cuando la sintomatología comienza a desgastarnos y a arrinconarnos. ¿Qué es lo primero que pensamos? Tal vez lo que este mundo nos enseñó y nos dejó. Ahí está el médico y ahí está la farmacia. Pero ¿cuánto se detienen un momento a considerar qué estoy haciendo en contra de la voluntad de Dios expresada en los reglamentos que rigen la fisiología de mi cuerpo y la bioquímica del mismo? ¿Qué será lo que estoy haciendo? ¿Cuál será la razón por la cual estoy llegando a esta situación? Un estudio cuidadoso de la fisiología de nuestro cuerpo nos daría a nosotros, dice Elena White, un mejor manejo de este tipo de situaciones si eventualmente se han de presentar, porque la paga del pecado es la enfermedad. Y la sabiduría sigue clamando hoy a nuestras puertas, hermanos. Yo no diría ya tanto al mundo, ahora a las puertas del profeso pueblo de Dios, diciéndonos: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y frente al primer punto que hemos discutido hoy, la prevención, frente al segundo punto que acabo de mencionar, que es la curación, vamos a añadir el tercer punto, antes de leer la invitación de Dios de Proverbios 1:23. El tercer punto dentro de todo esto que recapitula, y fue lo que mayormente discutió este capítulo, número 5 que estamos analizando, es lo que tiene que ver con el concepto de sistema para el hombre. Es decir, cómo las esferas que conforman la vida están interrelacionadas, cómo están íntimamente unidas, de tal manera que lo que afecta a una de ellas afecta necesariamente a la otra. Las facultades físicas no están divorciadas de las facultades mentales, y todo lo que entra por nuestra boca o afecta a la parte física del hombre tendrá sus implicaciones muy profundas sobre la parte mental y espiritual del individuo. ¿Cuántas veces el discernimiento se pierde simple y sencillamente por un precario estilo de vida que nosotros vivimos? Eso es lo que se conoce técnicamente como el concepto holístico. Los adventistas, después de la revelación de 1863, somos sostenidos por la holística, es decir, el alma o el cuerpo en su totalidad es simple y sencillamente la suma de esas tres variables que son física, mental y espiritual. Y debemos ser restauradores de la salud, hermanos, y educadores en este sentido, teniendo en vista la estrecha relación que entre estas tres esferas de nuestra vida se presentan. No podemos divorciarlas.
el capítulo nos está diciendo que muchas de las enfermedades que vienen a la humanidad hoy por hoy es porque tienen una conciencia recriminatoria. Es porque hay una sensación en el corazón de no estar haciendo conforme a la voluntad de Dios. Quiero justamente leer lo siguiente. Dice en la página 52 del capítulo: el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. Ojo, hermanos, ojo, no hay que pasar por alto esta lección. 1, prevención. 2, curación. Y 3, las enormes y profundas consecuencias que tiene el no tener paz en el corazón. Las enfermedades psicosomáticas. Cuando la mente enferma, eso se somatiza y se hace sistémico. ¿Cuántos tumores se desarrollaron sencillamente por un rencor? ¿Cuántas hipertensiones por un resentimiento? Yo creo en eso, hermanos. ¿Y cuántas personas llegan a nuestras instancias necesitadas de un fuerte apretón de manos, de una persona que crea en ellas, en el Señor, y les devuelva en Cristo la confianza, y les haga ver que hay enormes potencialidades al interior de su ser que debidamente empleados serían para la gloria de Dios, y sin necesidad de ningún medicamento, ni de bisturí tal vez, comienza el proceso de sanidad y de restauración, porque donde entra Cristo no hay lugar para la opresión ni para la enfermedad, mis hermanos. Y Elena White dice, no hay que pasar por alto esta lección. Permítanme repetirlo, no hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles, página 52, segundo párrafo, actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean como el paralítico oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Bueno, Dios ha hablado, hermanos. Si este pueblo ha desconocido las medidas de prevención, puede acceder a los elementos terapéuticos de los sencillos remedios naturales. Pero no debemos olvidar que en muchos aspectos casi que no se hace necesaria ni la hidroterapia. Es más bien, se necesita el concurso de un elemento humano que, enchufado con el cielo y lleno de Dios, logre hacer que estas almas enfermas fijen su mirada en el poderoso médico divino y con fe las ponga en las manos del Señor, porque la fe es más fuerte que la muerte para vencer. Y la conclusión de todo eso es: veremos resultados extraordinarios, tanto para el cuerpo como para el alma. Concluyo antes de la invitación de Proverbios con esta nota del deseado de todas las gentes. Dice así: debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud.
Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra, escuchen esto, consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el gran médico, debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. Hermanos, la misma esencia del Evangelio es la restauración. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, imposibilitados y afligidos a echar mano de su fuerza. Y concluye de esta forma: el poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo. El poder del amor. Y únicamente participando de este amor por la fe. Es la fe que purifica el alma, hermanos. La fe que obra por amor. Ese es el oro afinado en fuego que el testigo fiel, parado a la puerta, le ofrece a la iglesia militante para que sea triunfante y sea una herramienta en las manos de Dios para traer salud, sanidad, armonía y salvación a los hombres enfermos por el pecado. Únicamente participando de ese amor por la fe podemos ser instrumentos para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no podrá fluir en ricos raudales de nosotros a la gente, hermanos. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Y noten lo que dice ahora, así también la frialdad de la incredulidad, el desdén, la apatía, la tibieza nuestra, nos separa del auxiliador divino. Elena White vio que nosotros en esta instancia definitiva estamos tan solo aferrados, solamente aferrados con las yemas de los dedos, digo yo, a las realidades eternas. Y por esa falta de fe, Dios ha quedado chasqueado y despojado de su gloria. La gente sigue enferma a nuestro alrededor y no ha encontrado respuestas en nosotros. El Señor levanta desde Proverbios 1, más bien desde su corazón, en condición de nota implorante y de ruego para cada uno de nosotros. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os hará saber mis palabras. Pregunto y termino. ¿Ha clamado la sabiduría hoy? ¿Ha alzado su voz ante la red? ¿Ha clamado en este lugar de convocatoria y reunión? ¿Se ha parado a las puertas de nuestros hogares para expresar sus razones? Si nuestra respuesta de corazón es positiva, Dios nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vuelvan a mí y yo les derramaré mi espíritu. Y serán entonces los hombres y mujeres representados por Apocalipsis 18:1, que van a inundar y a iluminar la tierra con su gloria, porque la boca de Jehová lo ha prometido. Yo quiero estar ahí, hermano. Te invito para que juntos escuchemos las razones de Dios hoy. El Señor nos guarde, hermanos. Dios nos bendiga y nos ayude. El Señor nos perdone. Adelante, pastor. ¿Listo? Gracias. Hermana Marta y hermana Berenice, los interrogantes de ustedes dos son enteramente parecidos, ¿no? ¿Qué hacer ante esos familiares pues que no han tenido ninguna percepción de fe en lo que nosotros hemos venido acariciando y disfrutando, no aceptan lo nuestro? Nuestros familiares se bloquean ante eso, ¿no? Imagínense el caso de la hermana Berenice con una mamá de 74 años con esquizofrenia,
con Parkinson, incrédula a esto. Y como ella dijo, parece que en nuestra propia casa no pudiésemos ser profetas. En nuestra propia familia como que no tenemos ascendencia, no hay autoridad. A mí me parece que estos dos interrogantes son supremamente difíciles cada uno, aunque los interrogantes se parecen, cada uno vive una experiencia muy pero muy particular dentro de su hogar. Bueno, en primer lugar, yo no sé si hemos estado dejando una sensación en los nuestros de un cierto fanatismo. Yo no sé si alguna actitud nuestra que puede presentarse porque tenemos deficiencias y nos hemos equivocado, si nos equivocamos con los hijos, imagínense. Entonces yo no sé si hay alguna actitud, alguna conducta, alguna situación nuestra que no deja mucha armonía ni aceptación de lo que le presentamos a los seres que amamos. Cuando estas situaciones se presenten, sea que nosotros hayamos contribuido a despertar las mismas o no, porque esto es un conflicto cósmico, ¿no? Esto es un conflicto. Puede ser que nosotros dejemos que desear de alguna manera, en nuestro buen deseo y en nuestra buena intención de favorecerlos y ayudarlos, hemos utilizado mecanismos que no son los mejores, podría ser. Pero si no llegase a ser así, de esa forma, ¿qué es lo que a nosotros nos resta? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues lo que hizo Jesús. En primer lugar, orar por ellos, con ese clamor que brota de un deseo incesante y puro de pedirle al Señor que intervenga en favor de esas vidas. En segundo lugar, hermanos, y a mí siempre esto me da resultado. Cuando llego a la cosa que está como medio congestionada en torno a un servidor, las personas, o necesito de alguna manera, hermanos queridos, que haya una situación de armonía y de comunión con las personas, yo siempre le oro al Señor que me dé gracia. Yo le digo, Señor, dame gracia para penetrar ese hogar. Dame gracia para hablar con estas personas. Yo me hago muy, pero muy dependiente, hermanos. Señor, dame sabiduría para no herir, para no lastimar, para no llevar las cosas, sino a donde Jesús las llevaría. Que ellos puedan ver en mi mirada, puedan sentir en mi voz, en mis ademanes, que les estoy rogando, que los estoy invitando. Y que Él de alguna manera deje ver desde mi propia vida que lo que les estoy presentando me ha dado resultado a mí. Si ellos logran concluir que lo que les ofrezco no me está dando resultado a mí, se van a bloquear. Entonces, ¿cómo pedirle al Señor que no solamente nos dé la gracia ante esos ojos, sino que de alguna manera ellos puedan ver también en nuestra vida que hay un feliz resultado, que los frutos son indiscutibles de todo aquello que nosotros decimos vivir y les presentamos ahora como solución. En tercer lugar, tener la paciencia y capacidad de espera, sabiendo que si hacemos con antelación las cosas que son debidas y oportunas, cuando estén en mayor necesidad, vendrán a buscarnos. Estoy seguro de eso. Ante las cuestiones religiosas, nuestros seres queridos, los que componen nuestra familia, muchas veces no se han opuesto, no las han rechazado, han elevado murallas. Pero si nosotros insistimos en estar con ellos, en amarlos, en tratarlos, la página 115 del Deseado dice, una vida de amor desinteresado es un argumento irresistible. Allí Elena White dice, los hombres pueden desafiar nuestra lógica. Aún nuestros ruegos y nuestras lágrimas pueden, hermanos, pero lo único que no pueden hacer
es desmentir esos brazos que se extienden para amar, para bendecir y para servir, sin hablar de Dios, sin hablar de religión, sin hacer recomendaciones, porque muchas veces nos hacemos puntillosos, mamá, haga esto, papá, haga esto, y ya los tenemos tan cansados, nos han oído decir todo el tiempo lo mismo y lo mismo, ahora hay que tratar de implementar otro argumento. ¿Cuál es ese argumento? Pues amar, servir, tener paciencia, no perder el control, esperarnos, ser como un P.O. Box, es decir, las 24 horas dispuestos para ellos. En este sentido, lo único que nos vale es el yugo de Cristo, hermano. El yugo de Cristo. ¿Cuántas veces por la vía del afecto, de la comprensión, el Señor logró atraer tantas almas a sus pies, ¿no? Y miren el caso, por ejemplo, de María Magdalena, de la mujer samaritana. Entonces, hermanas queridas, 1, orar por esas criaturas. 2, pedirle a Dios que nos dé gracia. Y 3, implementar en favor de ellas una vida de servicio abnegado y lleno de amor. Ahí acabamos de leer ahora, el amor de Cristo estaba en todas las curaciones. Y si nosotros nos ponemos en una relación viviente, esa energía vivificante fluirá. Y si en última instancia nuestros seres queridos no aceptan esta situación, habiendo agotado los recursos, pues nos toca entonces dejarlos en las manos de Dios y seguirle pidiendo al Señor por ellos y que nos dé un tiempo mejor en el futuro, cuando realmente podamos entonces asomarnos a sus vidas con las recomendaciones de Dios. Pero la oración de fe, hermanos, mueve montañas. La oración de fe y el amor de Dios en nuestros corazones. Hermana Marta y hermana Berenice, no pretendo haberlo abarcado todo con estas respuestas, son sencillas, pero espero que en el nombre del Señor, pues a nosotros nos den elementos muy, pero muy preciosos y muy válidos para seguir trabajando y esperando con paciencia por nuestros seres queridos. Dios las ayude a ustedes también y a todos los hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora nos sentimos realmente impotentes, Señor, para responder a esta humanidad. El único que puede eres tú y has sido desdeñado. El único que tiene grandeza, sabiduría y amor eres tú, y el mundo te ha dado la espalda. ¿Qué podría ser de nosotros entonces? Pero con esa fe que aguarda hasta el fin y que tiene la convicción y la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera, queremos afianzarnos en tus manos en esta hora y pedirte, Señor, que nos hagas depositarios de este mensaje, que nos des salud y vida, Señor, y que nos des amor por las almas, que el amor de Cristo nos constriña, oh Señor. Perdona nuestra incredulidad y aceptamos el llamado y el clamor de la sabiduría planteado delante de nosotros en esta mañana, y te pedimos que nos direcciones a los pies de este mundo doliente y podamos ser en tus manos la respuesta más eficaz para sus dolencias y para las heridas de su cuerpo y de su alma. Ten misericordia del mundo y de nosotros también, Señor. Ten misericordia de los que sufren y mueve a tu pueblo, oh Padre. Despierta a tu pueblo, despiértanos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.